Hola de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de este video tutorial en el que estamos analizando cómo gestionar usuarios y grupos en sistemas operativos Ubuntu. Bueno, recordaréis que en el anterior video tutorial procedimos a la creación de un usuario, voy a mirarlo por aquí, denominado Sofía Campos. Usuario que además pues introdujimos en el grupo de alumnos. Si nos vamos a la zona de grupos, alumnos y vemos sus propiedades, veremos que tenemos a Sofía Campos incluido en ese grupo alumnos, que es el grupo 1002. Bueno, esta es la situación de partida, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar cómo se gestionan los usuarios y los grupos, pero desde un nivel algo más bajo, desde los ficheros de configuración y desde la interfaz de comando. Evidentemente, lo primero que conviene comentar es que crear usuario, borrar usuario, etcétera, etcétera, es algo que se puede hacer también editando una serie de ficheros de configuración. Vamos a analizar algunos de esos ficheros. Si nosotros nos dirigimos al sistema de archivos, a la carpeta /etc, que ya sabéis que es la carpeta donde se guardan todos los ficheros de configuración del sistema, y localizamos un fichero que se llama passwd, aquí lo tenemos, y lo abrimos, vamos a ver un documento bastante extraño de inicio, en el que hay una serie de líneas. Os comento que cada una de estas líneas es un usuario del sistema. Así, por ejemplo, el primero es root, como veis ahí, esta parte de acá, y siguen cada línea dedicada a un usuario distinto. Está Daemon, está Bin, Sys, y fijaros que al final del todo pues está el usuario Miguel y el usuario Sofía. Vale, pues este es un fichero en el que básicamente se dedica, como acabo de comentar, una línea para cada usuario. Si nosotros cambiamos los valores de este documento y le guardamos, pues automáticamente también habremos generado, vía edición de ficheros de configuración, habremos cambiado la configuración de usuarios del sistema. Sin embargo, mirad que no se puede guardar. Esto es debido a que nosotros estamos visionando un documento que es sensible en el sistema. Nosotros podemos leerlo porque somos el usuario Miguel Ángel, pero no podemos editarlo porque no somos root. Con lo cual, necesariamente para modificar este fichero deberíamos promover a root en la interfaz gráfica. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es intentar analizar qué significa cada una de estas líneas. Para esto me voy a apoyar en este documento que os he dejado en la plataforma. Voy a localizar, si sois tan amables, vamos a ver, aquí lo tenemos, la información relativa a qué podemos encontrar en el fichero etc. En el fichero etc /passwd. ¿Vale? Bueno, pues como veis en ese fichero podemos ver una línea por usuario con esta estructura. Es una serie de datos, son una serie de datos separados por punto y coma. La primera es el usuario, el segundo la clave, el tercero el identificador del usuario, el identificador del grupo principal del usuario, una descripción de ese usuario, el directorio de trabajo y el intérprete de comandos que se va a utilizar. Esto es todo lo que aparece aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? De manera tal que si regresamos al documento y nos centramos en Sofía, vamos a poder ver que Sofía, pues ese es su nombre de usuario. La segunda parte es el campo, de ese campo X es la clave, que si os dais cuenta en todos los usuarios es X. Eso es debido a que en este documento, como es un documento que podría leer cualquier usuario del sistema, no se guardan propiamente dichas las contraseñas. Si no, pues sería fácil violar la seguridad del sistema. Las contraseñas se guardan en otro documento que vamos a ver dentro de un momento, por lo que aquí en todos aparece esa X. Después tenemos el identificador, como hemos comentado, del usuario. Este es el usuario 1001, que tiene como grupo principal al
grupo que tiene también el identificador 1001, su descripción y posteriormente, bueno, aquí hay una serie de comas porque esto se dedica a que sea al teléfono y a no sé cuántas más historias. Después tenemos el directorio de trabajo, que sería /home/Sofía. Y por último, el /bin/bas, que es el intérprete de comando. ¿Vale? Esa es la estructura de las líneas de este fichero. ¿De acuerdo? Y que, como digo, pues podéis analizar con más detenimiento en los apuntes que os he dejado. Sin embargo, Shadow es un documento, las claves no se guardan en este documento PassWD, sino en un documento que se llama Shadow. Si lo intentamos localizar, también aquí, Shadow, lo veis, y lo intentamos abrir, este sí nos dice que no es posible visionarlo, porque no somos un usuario con derechos de lectura sobre ese fichero. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer lo siguiente, voy a minimizar, voy a abrir una terminal, voy a logarme como superusuario, sudo su, y voy a visionar el contenido de ese fichero, pero aquí, desde la terminal. Para eso se utiliza un comando que se llama cat y el fichero que queremos visionar. En este caso, cat espacio /etc/shadow. Si le damos, vamos a ver que tenemos un documento en el que nuevamente cada línea se dedica a un usuario del sistema, ¿vale? Y en este caso vemos que también tiene una estructura. Cada una de esas líneas tiene una estructura de manera que cada valor sirve para algo. Concretamente, si nos vamos a la parte de abajo, fijaros que yo tengo todo esto, que es una línea, en realidad es solo una línea, pero que como no cabe, pues se parte como en dos desde un punto de vista visual, ¿no? Todo eso es la información que guarda Shadow para el usuario Miguel. Y toda esta, la que se guarda en ese fichero, para el usuario Sofía. Y fijaros que desde donde aparece el dólar, en este segundo campo, hasta que vemos nuevamente otros 2 puntos, que es el delimitador que separa cada campo de información, todo eso, es una cadena larguísima de caracteres, es en realidad su clave, su contraseña cifrada. Evidentemente existen aplicaciones que a partir de aquí yo podría saber cuál es la clave del usuario, pero claro, yo he tenido que llegar aquí y para llegar aquí he tenido que tener derechos de superadministración. ¿Vale? Bien, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué significa cada una de las líneas de este fichero Shadow? Bueno, pues eso nuevamente también creo que os lo dejo en los apuntes. Aquí está efectivamente en el fichero Shadow, pues cada línea tiene esta estructura. Y la estructura es la siguiente: el usuario, la clave encriptada, ahora sí, el valor change, que es la fecha en la que se cambió por última vez la contraseña, entendiendo que es un número de días desde, y aquí lo aparece, el 1 de enero de 1970. Bueno, pues esta es la cantidad, como digo, de días que ha pasado desde que cambió la contraseña. MinLife, el número de días que deben transcurrir desde el último cambio de contraseña para poder cambiarla. MaxLife, el número de días máximo que puede estar con la misma contraseña sin cambiarla. Warm, el número de días que será avisado antes de que la contraseña deba ser cambiada. Inactive, que es el número de días en el que el usuario va a ser avisado antes de que la contraseña expire. Y por último tenemos expired, efectivamente, que es la fecha en la que la cuenta se desactivará. Bueno, voy a borrar la pantalla y el último fichero que vamos a ver es otro fichero que creo que también se puede ver desde la interfaz gráfica, que es el group. Group, eso es, aquí lo tenemos, es el fichero de configuración donde se indican todos los grupos que existen en el sistema, ¿vale? De manera tal que también tiene una estructura. Fijaros que nos encontramos
con una estructura, cada línea es dedicada a un grupo y la estructura que tienen en este caso cada línea de ese documento es la que vais a poder ver a continuación. Aquí lo tenéis. Nuevamente en los apuntes os dejo la estructura exacta. Bueno, pues para empezar, el grupo, la clave de ese grupo, que es siempre X, el identificador del grupo y, por último, los usuarios separados por comas. Nuevamente comentar que cada grupo tendrá en la parte final al conjunto de usuarios para los cuales este grupo es secundario. ¿De acuerdo? Ese detalle es muy importante. Es decir, cada grupo, después de la descripción propia del grupo, vendrá una lista separada por comas de usuarios que son usuarios para los cuales este grupo es secundario. ¿Vale? Ese punto es importante. Bueno, pues sabido esto, vamos a intentar analizar, por ejemplo, esta línea. Esta línea dice AMD X4. Bien, básicamente lo que estamos hablando es que 4 es el identificador, digamos como la matrícula de ese grupo, y que a este grupo pertenecen Miguel y Sofía, de manera que Miguel y Sofía son usuarios para los cuales el grupo AMD es un grupo secundario. Hay que recordar que el grupo principal de cada usuario no es una información que venga aquí, sino que es una información que viene en el propio passwd. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a minimizar esto y nos vamos al passwd, aquí aparecía, por ejemplo, que para Sofía, cuyo identificador es el 1100, su grupo principal es el 1001. Y si nos preguntamos, oye, ¿quién es el grupo 1001? Pues nos vamos ahora al documento de grupos e intentamos localizar al grupo 1001. En este caso vamos a ver que el grupo Sofía es el grupo con identificador 1001, como podéis ver en esa parte. Bueno, esto es un poco... yo soy consciente de que de inicio puede resultar un poco complicado de entender. Bueno, esto es cuestión de leerlo y poco más, ¿vale? Los ficheros de configuración se pueden editar, es decir, yo puedo, por ejemplo, aquí cambiar este 1 por un 4 y darle a guardar en caso de que me hubiese logado de la interfaz gráfica como root. Y con eso ya estaría cambiando ese valor y podría cambiar el Sofía y podría poner otro nombre para ese grupo. Es decir, que yo podría hacer modificaciones y con eso se estarían aplicando cambios en el sistema. Bueno, no vamos a hacerlo así. Los ficheros de configuración son los que son. No vamos a guardar ninguno de estos documentos porque lo que quiero ahora sí, es ejecutar una serie de comandos que nos sirven para crear y borrar usuarios y grupos.